la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios está teniendo una dinámica de recaudación muy importante y como ya habíamos hablado en otras ocasiones, desde la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, allá por el mes de agosto, hemos tenido mes tras mes superávit de recaudación si es que tomamos en cuenta nuestro espejo del año anterior. Entonces, en ese sentido, en lo que respecta a febrero de este año, hemos tenido una recaudación de casi 1.3 billones de guaraníes en lo que respecta a la gerencia de impuestos internos y en lo que respecta a la gerencia de aduanas, tenemos casi 1.1 billones de guaraníes, haciendo un total de 2.3 billones. Entonces, con una diferencia en guaraníes de aproximadamente 425.000 millones, o sea que estamos con una diferencia del 22% en relación a lo que es el mes de febrero del año 2023, que siempre es la medición que tenemos más objetiva, diríamos, de lo que es la recaudación. Entonces, podríamos decir que lo que es la recaudación de la de NIT, esta goza de buena salud, ¿verdad? O sea, las recaudaciones del Estado paraguayo en sí, porque sabemos que se utilizan, estos ingresos se utilizan para poder cubrir o solventar los gastos públicos. En ese sentido, entonces, en lo que es febrero y en lo que es las recaudaciones desde la fusión de la ENIT, ha sido absolutamente positivo. Tenemos varios guarismos que realmente nos están diciendo eso. Every, en torno a lo que serían los impuestos, ¿cómo están observando, por ejemplo, la dinámica del impuesto al valor agregado, que suele tomarse como una medida también interesante de dinamismo económico, teniendo en cuenta las expectativas también de este año 2024, puntualmente con el IVA y con otros impuestos? ¿Cómo se están dando los números? Con relación a los impuestos específicamente, también estamos observando datos importantes. Por ejemplo, en enero tuvimos un aumento significativo en lo que es el IVA, por ende, un aumento en el consumo. Llegamos más del 60%. Acuérdate que, como ya habíamos hablado en otras ocasiones, siempre lo que se busca es que haya una suerte de paridad entre lo que es impuestos directos o indirectos, tomando en consideración épocas anteriores en donde los impuestos al consumo y específicamente el IVA llegaban a puntos de 70-75%, inclusive de lo que era la recaudación. Sobre todo con la reforma, con la ley 6.380, se le empezó a dar mucho énfasis a los impuestos directos y en ese sentido ya cerramos prácticamente el año anterior casi con un ceteris paribus, casi con un 50-50 en lo que es directos impuestos indirectos. De igual manera, como bien estás diciendo, los impuestos indirectos nos dan la pauta justamente de que hay consumo y ese consumo, de que hay un dinamismo justamente en el comercio, en la economía, y hemos observado datos importantes, tanto en enero como en febrero, que también nos demuestran o nos dan optimismo, diríamos, para decir justamente que las finanzas en el país se están levantando, sobre todo considerando que venimos, como bien sabes, arrastrando una época muy difícil que fue a nivel global con lo relacionado con la pandemia. Entonces, si bien se tenían proyecciones justamente de que la recuperación iba a ir en 5 o 10 años, estamos observando datos muy importantes que nos dan la pauta de que podemos ir mejorando esto, o de que está mejorando. Every, en líneas generales, ¿están observando una dinámica que se condice con las proyecciones o inclusive estamos un poquitito por encima, teniendo en cuenta sobre todo ese dato que estabas comentando del mes de febrero, sumamente importante? 22% es un dato de crecimiento bastante relevante, ¿verdad? ¿Esto está en línea con lo que ustedes proyectaban o hay un rendimiento que está siendo inclusive superior? Mira, Eduardo, ese es un punto muy importante. Nosotros tuvimos algunas estimaciones con la creación de la DENIT y con cierto optimismo llevamos adelante algunas estimaciones que hoy en día estamos realmente no solamente encaminándonos hacia eso, sino superándolo, porque fíjate que, imagínate que cuando se crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y como ya bien lo había dicho en algún momento el director Oscar Rubé, esta fue una idea, esto fue un proyecto que ya tenía el actual presidente de la República, Santiago Peña, en su época de ministro,
Él establecieron algunas líneas. Hay que aumentar la recaudación para poder hacer frente a los gastos sociales, pero sin aumento de impuestos y sin aumento de tasas. Entonces, una misión un tanto difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el proyecto, el mecanismo que se buscó? Bueno, juntar las dos grandes áreas recaudatorias, aduanas e impuestos internos, y crear esta superestructura, como la llamo, para que con una más eficiente y una más eficaz administración, entonces se pueda lograr ese objetivo para el cual no nos dieron las herramientas de aumento de tasas ni creación de nuevos impuestos. Y en ese sentido, una de las estimaciones que se tenían era que para el año 2025, para el ejercicio 2025, el aumento de la recaudación vaya por el orden de los 400 millones de dólares. Hoy en día te cuento que si tomamos, no calendario actual, de ejercicio actual, sino si tomamos desde la creación de la ENIT hasta el día de hoy, a 4 o 5 meses de su creación, ya tenemos casi 300, 250, 260 millones de dólares, que nos da la pauta de que es muy probable que en este ejercicio podamos llegar ya a los 400 millones que se tenía pensado para el 2025. Es decir, en este 2024 se tenía estimado entre 300, 350 millones de dólares, y hoy en día tenemos más de 200 o cerca de 200 más o menos, no sé, en este mismo instante, pero más o menos en ese orden. Entonces somos muy optimistas de que este mismo año podamos alcanzar ese objetivo o esa estimación que ya se tenía para el 2025. Y a ver, esto es sumamente relevante también teniendo en cuenta de que hay un cierto periodo de acomodo de esta nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Ya se está teniendo una práctica mucho más importante con relación a los procesos conjuntos, lo que sería la nueva estructura, pero esto se sigue organizando y es todavía un proceso, ¿verdad? Que los resultados sean tan auspiciosos en esta etapa del proceso de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios también da pauta de que se trata de un proyecto sumamente ambicioso y bueno, fija un techo también muy importante para ustedes, ¿verdad? En el plano de las autoridades, de que se tiene que ir manteniendo una buena dinámica recaudatoria también con el paso del tiempo. Absolutamente, así mismo, Eduardo. Eh, Todo lo que estás diciendo es como realmente lo sentimos y lo pensamos nosotros. Cuando se juntan estas dos áreas, cuando se crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la idea que se pergeñó justamente fue que todo el cúmulo de informaciones de ambas áreas, la expertise de repente correcta que hay en un área y correcta que hay en la otra, entonces se vaya centralizando, se vaya unificando, lo que es bueno en uno se aplica en la otra, lo que es bueno en el otro se aplique en la otra área, y de esa manera entonces la trazabilidad de la información, la trazabilidad de los controles, el trabajo conjunto que se puede tener, porque bien sabes, es muy diferente que dos instituciones independientes una de otra, por más de que se coadyuven, es demasiado diferente que sea una sola cabeza. El trabajo ya son prácticamente mismos compañeros, el trabajo ya es unificado a que una institución le colabore a la otra con las necesidades que tiene cada institución por separado. Hoy en día, gracias a eso, los controles han mejorado, ha mejorado también todo el sistema de información desde la entrada de las mercaderías, de los bienes en frontera hasta su comercialización en zonas secundarias, desde del control de zona primaria hasta el control en zonas secundarias. Entonces, todo eso ha hecho justamente que esta dinámica sea positiva hasta el día de hoy, y que estando recién en los primeros meses de la puesta en funcionamiento de esta superestructura, entonces tengamos ya esos números. De igual manera, como bien lo dijiste, estamos en un proceso de estructuración. Recién ahora normativamente estamos sacando ya la estructura permanente. Te imaginarás todo lo relacionado con el anexo de personal y la convergencia entre dos anexos diferentes, en donde inclusive a nivel salarial, por ejemplo, hay una diferencia entre uno y otro, el orden o la organización que puede tener una gerencia con relación a la otra, cuando estaban separadas sobre todo. Entonces, todo eso se está viendo, todo eso se está analizando, se está desarrollando, se está organizando. Entonces, en medio de eso, este 2024 realmente es muy importante, pero es de muchos cambios para nosotros, y por eso es que somos tan optimistas de que en estos primeros meses encontremos ya o estemos viendo ya algunos guarismos importantes
y positivo, por sobre todo. Claro, Ever, y esto conlleva también a una expectativa positiva puntualmente, entiendo para lo que sería el mes de marzo, teniendo en cuenta también lo que es la dinámica con el impuesto a la renta personal, ¿verdad? En líneas generales, ¿qué es lo que están esperando para este mes también que ya está empezando? Así mismo es, Eduardo. Nosotros también estamos esperando unos números positivos e interesantes en relación al impuesto a la renta personal. Acuérdate que en marzo tenemos los vencimientos tanto del impuesto a la renta personal en relación a lo que serían las rentas de servicios como las rentas de ganancias de capital. Y en ese sentido, para recordar un poquitito, en las rentas de servicios son todas aquellos ingresos, o sea, graban aquellos ingresos personales, ya sean por producto de salarios, remuneraciones u otros, de las personas que son dependientes, independientes, y el famoso que alcancen ese famoso tope del que siempre hablamos de los 80 millones, ¿verdad? Y cuando hablamos de las ganancias de capital, estamos hablando entonces de aquellos ingresos, ya sean por compra, venta de inmuebles, de bienes muebles, cesiones de derechos, etcétera, o sea, propias del capital que tienen las personas. En ese sentido, entonces, los vencimientos se atienden al calendario perpetuo. Entonces, todo lo que se ingresó el año pasado en lo que es rentas de servicios, ahora vence en marzo y a partir, como es el calendario perpetuo, a partir del 7 de cada mes, entonces comienzan los vencimientos. Lo mismo ocurre también en la temática de ganancias de capital, por eso es que esa es una pregunta que también siempre se tiene, porque muchos nos consultan si es que cuando se me retiene o cuando yo tengo un ingreso relacionado con las ganancias de capital, si es que en el momento se paga o no. No, ahí tenemos que recordar justamente que en cuanto a las ganancias de capital, todas las ganancias de capital, uno obtiene, por ejemplo, qué sé yo, vende un bien mueble alcanzado por las ganancias de capital. Uno tiene 30 días para inscribirse, es decir, en el ejercicio 2023, en julio, yo obtuve un ingreso que es una renta por ganancia de capital. Yo tenía en ese momento 30 días para inscribirme como contribuyente, pero recién voy a determinar y voy a pagar ese impuesto este año en el 2024. Entonces, en este mes de marzo también me vence, si es que soy contribuyente del impuesto a la renta personal por ganancia de capital, también conforme al calendario perpetuo. Entonces, todo lo que obtuve en el 2020, en el ejercicio 2023 como ganancia de capital, voy a estar liquidándolo ahora en el mes de marzo. Ever, ¿ustedes tienen una expectativa, perdón, o un número estimativo de cuántas personas son las que tributan en torno al impuesto a la renta personal específicamente? Aproximadamente, esto tengo que corroborarlo con los últimos números, pero aproximadamente estábamos entre 100.000 o 120.000 personas. Al igual que de esa manera también hay muchos de ellos, voy a meter otro tema que también siempre viene de la mano porque muchos de los que están en impuesto a la renta personal en cuanto a los prestadores de servicios independientes, también tienen las facturas digitales, ¿no? En ese sentido, este año estamos también viendo que los facturadores independientes empiecen a migrar a lo que sería la facturación electrónica y en ese sentido ya el director habló de que estábamos queriendo que este año más o menos 40.000 contribuyentes en cuanto a prestadores de servicios vayan migrando a lo que es la facturación electrónica, que va a ser también un modelo de una herramienta que nos va a servir tanto para el control, para la recaudación, todo lo relacionado con la deducibilidad de impuestos y otros documentos que pueden ser importantes. Entonces, en ese sentido, estamos también con optimismo de que están llegando los tiempos para que para que la puesta en marcha que tuvimos de esos proyectos interesantes que estamos teniendo vayan llegando a su culminación ya ya como para quedarse. Ever, y en materia de lo que serían las plataformas tecnológicas dispuestas o establecidas también dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para lo que sería los vencimientos correspondientes, todo este tema también que estabas hablando de la facturación electrónica que requiere evidentemente de una inversión importante en materia de tecnología. ¿Cómo está la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? ¿Están listos, prestos para hacer frente a lo que sería también esa mayor demanda, entre comillas, de lo que sería estacional del impuesto a la renta personal y de estas cosas de facturación electrónica? ¿Se están haciendo inversiones? ¿Qué nos puedes comentar un poquitito sobre eso? Bueno, Eduardo,
Vos sabés bien que el sistema Marangatú es probablemente el sistema informático más grande que tiene la República del Paraguay y es uno de los sistemas que tienen mayor inversión informática. Claro, no podemos desconocer justamente que sobre todo en tiempos de implementación, como ha ocurrido en todos los países, imagínate que nosotros pasamos del papel, del papel pasamos ahora a la facturación electrónica y de repente estamos teniendo miles, millones de facturaciones, ¿verdad? De facturación de documentos electrónicos que se tienen que almacenar, que tienen que tener un tratamiento sincrónico en línea, constantemente se está desarrollando eso. Entonces, cada vez tenemos que ir aumentando nuestra base de datos, nuestro data center, como le decimos. Entonces, en ese sentido, las inversiones que estamos teniendo ya desde el año, principalmente desde el año 2018, finales de 2018, 2019, en el que arrancó, diríamos, con fuerza este proyecto de CIFEN que ya se tenía desde antes, todos los años estamos con inversiones que cada vez van aumentando. Claro, las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces, en medio de esto, como dije ya, y como ocurre en todas otras jurisdicciones, en otros países, estamos teniendo algunos inconvenientes que son solucionados a medida que se van presentando. ¿Por qué? Porque si hoy recibía 10 documentos y al poco tiempo recibo 1 millón de documentos, es lógico, casi hasta lógico, pensar justamente que sobre la marcha van a aparecer ciertas cuestiones. Estamos en eso, estamos invirtiendo. La idea es que vaya aumentando la inversión en sistemas. Y acordate que ahora, con la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, tenemos dos grandes sistemas, que es Sofía y que es Marangatú, que en este momento también estamos desarrollando la interconexión o la vinculación entre esos dos grandes sistemas que también requiere desarrollo, que también requiere inversión y bueno, nos estamos preparando justamente eso, nos estamos preparando para poder sortear lo que se tiene en el presente y para el desarrollo del futuro venidero. Ever, y en materia de control, también teniendo en cuenta de que todo este tipo de cuestiones que estamos mencionando son relevantes, ¿cómo está también la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? Creo que siempre también es importante resaltar en esta época de impuesto a la renta personal que la DNIT ahora tiene toda también la atribución y todas las herramientas para ir ejerciendo controles para desincentivar a que haya personas que tengan algún tipo de voluntad de no cumplir con su obligación tributaria. Y bueno, también hay mucha gente que entra en desconocimiento de lo que son las cuestiones normativas, ¿verdad? La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tiene todas las herramientas también para ejercer los controles e ir viendo las situaciones en las cuales hay obligaciones que tienen que ser cumplidas. Así mismo, Eduardo. Mira, nosotros tenemos, todos los años tenemos un plan de controles y fiscalizaciones que se toman en cuenta o que se desarrollan en base a denuncias, a sectores, a cuáles son los sectores más críticos de repente, o si no también, mismo por una cuestión, por sorteo también, así como dice la ley, y también mismo por una cuestión de necesidad de tiempo que se ha controlado, etcétera. Una vez más repito, las necesidades son ilimitadas, los recursos son muy limitados. Si bien nosotros tenemos un equipo muy importante de auditores, de fiscalizadores, tanto en la Gerencia General de Impuestos Internos como en la Gerencia General de Aduanas, entonces siempre vamos a tener un espacio mucho mayor para controlar, entonces nuestros golpes tienen que ser muy certeros, muy certeros. Nuestros departamentos de operación y de planeamiento, justamente, tienen esa misión y tenemos un equipo muy importante. Ahora bien, con relación a lo que es, con relación a lo que es la fusión, o sea, desde la fusión más bien, se ha invertido en cuanto a lo que es la lucha contra el contrabando, en cuanto a lo que es la Gerencia General de Impuestos de Aduanas, en materiales de control fronterizo, como por ejemplo los escáneres, los drones, lo relacionado con el monitoreo por agua. Entonces se ha fortalecido desde la fusión lo relacionado con el control transfronterizo y eso de por sí ya beneficia
ya beneficia la comercialización interna porque, como bien dijiste, al no permitir que se incentive el contrabando u otros, entonces lo que se busca es el cumplimiento voluntario, que los bienes, que las mercaderías entren de una forma correcta, pagando los impuestos correspondientes y en lo que sería, en lo que sería la parte fronteriza, la Gerencia General de Aduanas, eso ya va a favorecer también favorece ya de por sí a impuestos internos. De igual manera, hoy en día estos de controles se están haciendo ya teniendo en cuenta ambas áreas y de esa manera entonces un importador una persona jurídica que está metiendo, una empresa que está metiendo mercaderías y como sabemos, en parte en frío y en parte nomás paga impuestos, entonces ya se está cuidando y ya se tanto en zonas primarias, cuidar a empresas y todos aquellos que están trayendo, por ejemplo, bienes y productos. Entonces, todo está alentando al cumplimiento voluntario, que es nuestro objetivo, y de esa manera, entonces, desalentando los hechos ilícitos. Nos falta todavía, pero lo que estamos observando en estos primeros meses resulta positivo para nosotros. Bueno, Ever, para ir cerrando también la entrevista, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te quería consultar, estas perspectivas positivas que ya estabas mencionando con relación a la recaudación y los números que se están dando en torno a lo que es la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y sus resultados, también se ven potenciados estadísticamente en este primer tramo del año. Después, cuando estemos en términos comparativos con lo que ya es la obligación o la operación en realidad de la DNIT, vamos a tener también un techo alto que supone un desafío interesante para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para ir consiguiendo resultados positivos. Ustedes están evidentemente mentalizados en que esta es una situación que se va a ir presentando también con el paso del tiempo. Así mismo, Eduardo. Mira, nosotros estamos creyendo, ¿verdad?, que vamos a tener guarismos positivos en marzo, en abril, en mayo, que tenemos también vencimientos, es IRP, impuesto a la renta empresarial, etcétera. Entonces, los desafíos que tenemos son muchos, las responsabilidades que tenemos son muchas también, y más todavía, como bien estás diciendo, si nosotros estamos ahora proyectando números interesantes y estamos viendo que eso está respondiendo y están inclusive superando nuestras expectativas, como digo, la responsabilidad es mayor todavía, lo que se va a esperar de nosotros es mayor todavía, entonces lo que queremos justamente es estar a la altura, por eso es que todos los días estamos con un equipo muy importante, poniendo todo nuestro esfuerzo, toda la creatividad que tenemos para ir justamente desbaratando temas de ilícitos que hay, de defraudación y por los cuales anteriormente no estaban funcionando tanto la maquinaria, tanto como para eso, como también la otra arista importante que tenemos como institución, que es los servicios al contribuyente, que son los dos puntos principales, los dos ejes que nos mueven justamente a continuar en este camino y, bueno, y ponerle todo el esfuerzo que se requiere.